Ya yo he dejado ahí colgado un tema que a mí me resulta interesante, el concepto de propiedad. Estamos inmersos, como se ha comentado, en una sociedad que difícilmente vamos a tener oportunidad de modificar ese concepto que tenemos de la propiedad. ¿Tú tienes alguna fórmula, tienes algunas vías, entreves algo? Yo fórmula no tengo, ojalá la tuviera, porque si no, vamos. Pero yo sí que creo que están surgiendo ahora mismo bastantes movimientos que le están dando una vuelta a ese tema, ¿no? Fijaos, por ejemplo, qué curioso este verano, el verano pasado me refiero, se produjeron a la vez dos momentos que saltaron a toda la prensa y que tuvieron una receptividad muy diferente en los medios de comunicación y en el discurso del poder, ¿no? Por un lado, los mineros hicieron la marcha del carbón, fue espectacular la llegada de la marcha a Madrid, tremendamente emotiva y tal, pero fijaos, yo os invitaría a que vierais un poco cómo lo recogían los medios de comunicación, ¿no? Los medios de comunicación, El Mundo, El País, es decir, estamos hablando de Prisa, de los grandes grupos de poder, no hicieron una crítica profunda al tema de los mineros, es más, trataron el tema de una forma bastante valorativa, por una parte por todo el simbólico que tiene el conjunto del movimiento minero, por lo que ha sido históricamente, pero por otro lado, y en mi opinión, porque no estaban poniendo en riesgo ningún tipo de problema estructural. Es decir, los mineros reclamaban unas subvenciones del Estado a su patrón para que su patrón les pagara a ellos. Es decir, que no estaba en cuestión ni siquiera la propiedad de los medios de producción, por hablar en términos clásicos, ¿no? A la vez, el SAT entraba en los Mercadonas y decía, estamos expropiando alimentos, porque no es legítimo que haya gente que tenga hambre y haya una gran empresa transnacional que acumule poder y tenga alimentos. Y hablaba de expropiar. Y ahí, desde la COPE hasta El País, hasta El Mundo, entraron a saco a por ellos. Y criminalizando. O sea, claro, entraron a saco por ellos, criminalizando, llamándoles delincuentes. Y a mi juicio era porque lo que se estaba poniendo en el centro era la legitimidad de expropiar a quien sobreacumulaba. En el centro, creo yo, de lo que hay, por ejemplo, con el tema de la PA, hay mucho también de esto. Es decir, que yo sí que creo que ahora mismo empiezan a surgir movimientos que llaman la atención sobre la falta de legitimidad de que haya estructuras que sobreacumulen y acaparen, mientras que hay gente que no tiene lo básico, ¿no? Entonces, no tengo pautas, pero sí que creo que ahora mismo están surgiendo movimientos sociales que empiezan a llamar la atención sobre la falta, sobre el hecho de que no sea legítima la sobreacumulación cuando hay gente que no... Y eso es poner el dedo, o sea, por eso se reacciona tan mal, porque el día en que la gente asuma que eso no es legítimo, aunque haya un aparato de propaganda, de represión y de tal que intente hacerlo olvidar, tenemos ahí muchos elementos para, yo creo que para la contestación social, ¿no? Y para la práctica. El concepto de élite extractiva, ¿no? Estamos permitiendo que consejeros de bancos como BBVA o Santander se jubilen legalmente, con 1.000 millones de pesetas, o sea, 1.000 millones de las antiguas pesetas, mientras otras personas, para que el aparato del Estado se ponga en marcha, tiene que contar cadáveres, porque hay un derecho establecido, ¿no?, que tenemos derecho a una vivienda digna, o derecho a la salud, artículo 43 de la Constitución, o derecho a un medio ambiente salubre, artículo 45 de la Constitución. Entonces, concienciar de que nosotros somos elementos de movilización y que esa legitimidad que la puede dar una sentencia del Tribunal Superior de Justicia o el Tribunal Constitucional, hay algo más que está por encima de todo eso. Hay algo más que lo que ha dicho Justa, ¿no? O la democracia. El problema que tenemos con la democracia, que no es democracia, que es una timocracia, pero no el concepto de timocracia griega, de timos, honor, ¿no? Es una timocracia de verdad. Es una cleptocracia, como decía Ramón Tamames en su libro sobre la economía española, en la página 239. Y una oclocracia, ¿no?
que nos han convertido, después de 35 años de democracia, nos han convertido en eso, oclocracia. Personas que ven las cosas y no son capaces de opinar sobre ellas. Nos han creado una disfunción cognitiva impresionante. Y a lo largo de sus exposiciones me faltaba la parte de la Iglesia, ¿no? De la Iglesia, de un Estado laico. Me voy a callar, si no mi discurso va a ser excesivo. Hay soluciones, pequeñas pero las hay. No sé si conocerán el proyecto Yasuni, Yasunizar para pelear e intentar mantener una economía sostenible dentro de, ¿no? Hay proyectos que se pueden desarrollar, pero creo que la pelota está en nuestro lado y en nuestro tejado para poder jugar contra ellos. Disculpen. Justa, tú has terminado prácticamente tu intervención hablando de la necesidad de una democracia directa radical. Bueno, antes he comentado que yo tengo alguna experiencia en el tema de participación ciudadana, de contactos con distintos movimientos, y yo tengo una idea que igual es errónea, y es que para introducir un cambio radical, para llegar a esa democracia directa radical, creo que tenemos que hacerlo desde las instituciones, porque solamente veo dos vías: o lo hacemos desde dentro de las instituciones o lo hacemos mediante una revolución. ¿Cuál es tu posición ante esto? Bueno, pues yo creo que ahora mismo no está muy claro. O sea, vamos a ver, lo que tenemos son unas instituciones que no están, digamos, respondiendo, y digo en términos generales, ¿no? Unas instituciones que no están, desde luego, respondiendo a las necesidades, que es más que incluso, bueno, claro, el PP, como partido que gobierna a nivel estatal, contrapone, ¿no?, lo que se hace los representantes elegidos con lo que se manifiesta a nivel de la calle y de los movimientos. Yo creo que eso es una primera cuestión que me parece importantísimo que nos aclaremos. Es decir, que la representación efectivamente es una representación mediante elecciones y que ahí están los distintos parlamentos nacionales y en el estatal, pero que desde luego a mí me parece que en momento como este, pensar que la voz no está del lado de quienes están movilizando y expresando y dando y manifestando la indignación ante las nuevas cosas que sucede frente a unas instituciones que se aparecen como enormemente acomodadas y en términos generales, como tales instituciones que no están sabiendo dar respuesta a las exigencias de las plataformas contra la hipoteca, que no están a lo que es la indignación de la sociedad, pues me parece que ahí hay un problema grave que se tendrían que plantear quienes están en las instituciones. O sea, yo creo que el problema lo tienen quienes están en las instituciones, que no se están dando cuenta hasta qué punto son ellos, con su actuación, quienes están provocando una ruptura entre una población que no ve que allí se recoja lo que se está planteando. Entonces yo creo que tiene que haber una reflexión por parte de la gente que ocupa las instituciones de situarse ante la gravedad de la situación que hay y ante lo que es la expresión de un sentir popular, que es el que se manifiesta. Porque yo creo que el problema que ahora nos encontramos es con esa idea de criminalizar lo que es la contestación social. Una criminalización generalizada, acompañada por la política, digamos, hablo a nivel estatal, ¿no?, del partido del gobierno, y que también decía antes, que responde un poco a lo que decía Lina esta mañana, ¿no?, frente a menor derechos sociales, a menor sociedad, digamos, más derechos, más penalización, ¿no?, más judicialización y más vía penal. Entonces se está produciendo una mayor penalización de la vida social y una mayor represión. Entonces, esto a mí me parece, no es por salirme de la pregunta, que ya te veo que sonríes como diciendo esta no me está contestando, pero es que yo creo que esto está en el fondo de la disyuntiva que tenemos ahora y en el fondo del descrédito. Yo normalmente voto en las elecciones, etcétera, es decir, que
que creo que es importante la participación en ese sentido, pero creo que estamos ante un momento de enorme gravedad, que las instituciones, o sea, la gente que está en esas instituciones reacciona y se da cuenta y se pone del lado de lo que es la urgencia social, o desde luego puede haber digamos, se puede quebrar algo muy, muy importante. Entonces, yo no es que no dé importancia a las instituciones, pero creo que están ahora en un momento muy controvertido, porque creo que no están respondiendo y creo que tienen que hacer ese esfuerzo por situarse, aunque la realidad la está marcando la sociedad movilizada. Es que discrepo con todo el respeto sobre una cosa. No son los que están en las instituciones los que tienen que darse cuenta. Yo pienso que los que están en las instituciones son personas que nosotros les hemos otorgado ese poder y esa autoridad que es inherente a la soberanía que está en nosotros, evidentemente, y esas personas que están en las instituciones, los políticos y tal, son, a fin de cuentas, yo le llamo nuestros mandatarios. Nosotros le hemos dado un mandato para que gestionen lo público nuestro. Entonces, creo que no son ellos, creo que hemos de ser nosotros. Y lo que está faltando quizás en este país ahora es justamente una concienciación a nivel de la ciudadanía. El 25S creo que lo conocemos todos. Allí estábamos 600.000. Si hubiésemos estado 6 millones, posiblemente las cosas hubiesen cambiado. Ahora tenemos un 27A dentro de unos días. No sé cuánto vamos a estar, pero si llegamos a estar 6 millones, seguro que esto cambia. Luego, no es las personas que están en las instituciones los que han de cambiar. Creo que somos nosotros, los ciudadanos, los que tenemos la soberanía. Si os parece intervenir, si después contesta Justa y Yayo a lo que las que vayan directamente hacia ellas o las reflexiones que nos quieran compartir. A ver, Luis, Aitana, por aquí, no sé cómo llamáis, y Carelia, ¿vale? Perdóname que no me conozco el nombre de todas. Creo, desde mi punto de vista, que mi mente se muestra bastante pesimista porque se nos ha educado a una orientación hacia el logro y hacia conseguir las cosas a corto plazo. Entonces, cuando hablaba Yayo de la ecología y de cómo nos estamos cargando el medio, ahí tenemos un indicador de por qué nos cargamos el medio. Yo dentro de 100 años no estoy aquí. El que venga, vendrá. Y lo veo como similitud de que muchas veces no nos implicamos en procesos participativos porque los resultados no son a corto plazo. Cuando nosotros vamos a la ley de participación ciudadana o a un pleno o a cualquier grupo de acción local, los resultados son muy pequeñitos y motivacionalmente eso va machacando. Y cuando el sistema, que lo estamos viendo en todos los niveles, que desde mi punto de vista particular está tan podrido, vemos que si la corrupción, que si ahora viene este otro aquí presumiendo de no sé qué y otro está muriendo de hambre. O sea, es que es a tantos niveles que no quiero enumerar nada porque todos lo sabemos y todas. Entonces, es un nivel ya de pesimismo que, permitidme que os lo diga, yo a veces digo, luchar por lo común o irte al quinto infierno tú solo. Porque es que ya es como... ¿Por dónde? Sí, pero es como un ¿por dónde? ¿Por dónde? Pero porque estamos muy acostumbrados a conseguir las cosas a corto plazo. Y motivacionalmente, yo no sé a vosotros y a vosotras, pero a mí, el ver que algo es injusto y saber que no puedo cambiarlo de la noche a la mañana, me genera mucha impaciencia. A veces bloquea. Entonces, bueno, yo eso lo dejo ahí. Quería preguntar un poco sobre estrategias que han venido en los últimos años, o bueno, toda vuestra tradición desde el feminismo, porque sí que yo creo que así institucionalmente sobre políticas de igualdad y bueno, políticas de género en general, siempre se ha tendido a lo que si analizamos un poquito simplemente es de llevar a las mujeres a lo privado, ¿no? Es como de subirlas al nivel de considerado de los hombres cuando vemos que en verdad tendría que ser un poco al contrario, ¿no? Entonces, no sé un poco las estrategias que se han llevado a cabo o que podrían llevarse a cabo para realmente esa como transformación, ¿no? Donde realmente los hombres tendrían que adoptar todas esas tareas de cuidados que no se adoptan o que no se valoran.
porque, bueno, porque se les presupone que no lo llevan intrínseco, lo cual es una construcción social al fin y al cabo, ¿no? Pero ¿realmente se hace ese trabajo con hombres o bueno, qué tipo de estrategias se podrían adoptar para que se hiciera realmente? Porque quizá es un poquito lo que falta. ¿Dónde está el problema? ¿En las instituciones o en nosotros que no hacemos nada en el tema participativo? Yo creo que en verdad es más bien de la estructura, o sea, y no por usar la palabra, no en el término que se utiliza en economía, vamos a intentar reconfigurar este modelo que tenemos, o sea, yo lo veo como propuesta, como alternativa realmente, porque sí que creo que haya salida. Y si el mundo que se nos plantea, tal como dice el compañero, nos han criado, yo también he estado inserto en un sistema educativo en el que nos han criado para ser competitivos, para pensar en nosotros mismos, para probar nuestros exámenes y para tener nuestro trabajo y competir con todos nosotros. O sea, todos nosotros vamos a competir entre nosotros en un mercado, ¿no? Creo que lo que decía Justa, el tema de la disyuntiva entre instituciones y lo que está pasando aquí abajo, o sea, la realidad social hoy en día cambia de forma desorbitada rapidísimo. Y tenemos un modelo que es totalmente estático, o sea, muy estático, demasiado rígido, demasiado estático. Entonces, por eso se crea esta disyuntiva, porque no es capaz, no tiene su estructura, su dinámica, no, su propia lógica, y incluso decíamos que se construye históricamente basado en conceptos dicotómicos como razón, no sé qué, emoción. Todos estos conceptos que construyen las instituciones del mundo de hoy en día no pueden afrontar estas cosas. O sea, realmente no es que el caballero no tenga una iniciativa al trabajar en una institución en la que fomente la participación, y no es que no quiera él, pero realmente es que la propia estructura de esa institución le impide captar lo cambiante que es el mundo. Porque el mundo cambia muy rápido. Entonces la propuesta es realmente intentar reconfigurar el mundo que tenemos, el modelo que tenemos, a un modelo más flexible, aunque sea fea la palabra que estoy utilizando. Hoy en día a nadie le gusta hablar de flexibilidad, todo es muy flexible, horario malo de trabajo, pero si es el mundo al que nos estamos enfrentando, un mundo que nos hace a nosotros, por ejemplo, hacer prácticamente irreconciliable la vida familiar o la vida de pareja, porque son como dos proyectos totalmente diferentes de vida. El novio tiene que hacer su vida con su trabajo y tiene horarios diferentes, y a lo mejor te tienes que ir a trabajar a Toledo. La vida familiar, en el modelo que se nos pone de vida, es muy difícil, aunque el discurso del poder diga eso, pero creo que deberíamos intentar reconfigurar un modelo institucional y de Estado más flexible, en el fondo, ¿no? Que sea más capaz de adaptarse mucho más rápido a los cambios que tenemos hoy en día, ¿no? Incluso hasta los modos de participación. Yo a veces me imagino una democracia digitalizada. Si todo el mundo tiene WhatsApp, ¿por qué no todo el mundo puede coger y en una encuesta de opinión hacer así, clic? Que se le pregunte directamente a personas entre 18 y tantos años. Una democracia digitalizada. Imaginaros un poco el disparate, ¿no? Recoger muchísima información, muchísima opinión en un segundo, cuando realmente hay discursos, hay pensamientos, sentimientos, emociones que se están transmitiendo por WhatsApp entre personas, ¿no? Entonces, la visión de... Daros las gracias, pero primero pediros ayuda porque yo estoy estudiando un trabajo social y creo que tiene muchísima relación pues, con el tema de cuidados, recursos, programas, economía, y que está, no sé si por ese motivo, aparte de que está feminizado claramente, si esa relación hace que pierda mucho prestigio la carrera. Y sobre todo pediros la ayuda porque siento que a pesar de que esté relacionado con todo eso, no hay participación, no existe responsabilidad por... No sé, considero que es muy importante porque está relacionado muy íntimamente con las desigualdades, con no sé, con esos aspectos que se están tratando ahora bastante. Y entonces yo muchas veces en mi clase no sé cómo motivar a mis compañeras para que vean y se movilicen y empiecen a, no sé, a moverse y a luchar un poco por lo que va a ser, al fin y al cabo, su profesión y con lo que van a estar en contacto todo el día. Por eso lo primero que no sé, a ver si dais alguna charla por allí y no sé, pediros ayuda en eso, porque muchas veces me siento impotente o incluso mal por no poder, no sé. ¿Hasta qué punto tendríamos, por ejemplo, que acercar la posición del ecofeminismo con lo que es el decrecimiento económico que está actualmente llevándose, por ejemplo, por algunas personas en España, como Carlos Taibo, te digo, ¿no? Te pongo solamente una sobre la mesa, porque cuando da sus exposiciones o sus charlas también toca el tema de género y dice de que este es un punto imprescindible, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto esas alianzas, digamos, tienen que darse? Y tienen que darse de una forma, digamos, cabal, y que no solamente pensar de que esto le va a servir a los alumnos de políticas o de administración pública o de derecho, en fin.
dejar de ver todas las cosas así en estanco, porque la verdad es que tanto a médicos, enfermeras o ingenieros, etcétera, a todos nos debe incumbir este tema que estamos viendo. Hoy no sé cuántas personas de otras disciplinas hayan venido, la verdad es que no tengo idea, ¿no? Pero pienso que también la gente de ciencia, la gente de otras disciplinas, desde artes, etcétera, tendrían que estar, digamos, también en estas convocatorias, ¿no? Porque si no, nosotros que estamos hablando de integración, de hablar de dejar atrás un individualismo que nos ha llevado a donde estamos, que ya hemos dejado toda ética, ¿no? Toda ética respecto a nuestro planeta o a lo que les vamos a heredar a las generaciones que vengan detrás, ¿no? Entonces, eso de un lado. De otro, perdonen que me haya extendido tanto, respecto a las instituciones, creo que tampoco podemos entrar a generalizar y decir todas las instituciones son malas. Sabemos de que hay sesgos, claro que sí. Tenemos muy en cuenta de que las instituciones pueden buscar más sus objetivos que servir a la comunidad. Pero dentro de ellas también tendríamos que empezar a ubicar aquellas que son claves para dar cambios, para que esos cambios que nosotros podemos empezar a hacer en nuestro entorno familiar, vecinal, etcétera, empiecen a realmente tener un impacto, y eso ya nos causaría un poco menos de frustración, me parece, ¿no? Entonces, ¿de qué instituciones? Por ejemplo, todo lo que son los órganos de gobierno local son los más cercanos a los ciudadanos, y vamos a tener que empezar a desarrollar una cultura de la denuncia y una cultura de lo que es la observación, la vigilancia ciudadana. O sea, ser vigilante, un vigilante ciudadano para mí o para de donde yo vengo, significa mucho fijarse qué está haciendo nuestra autoridad o las personas que trabajan con ellos, en todos los niveles, no solamente aquellos que hayan sido elegidos por el voto ciudadano, sino aquellos que han accedido incluso a veces por mucho mérito, pero que en el camino pues han dejado su ética y ahora son corruptos, algunos de ellos, no todos, ¿no? Entonces hay que hacer una vigilancia ciudadana constante y luego comprometerse también en ver cuáles son nuestras ideas, nuestras propuestas acerca de cómo podría mejorar el entorno en el que yo vivo, ¿no? Porque evidentemente a un ciudadano de a pie o una ciudadana de a pie, de un día para otro tú no le vas a decir, ¿sabes qué? Proponga algo que haga que ya no utilicemos combustibles fósiles a nivel nacional, que toda España deje de utilizarlos, ¿no? En el término de 5 años. O sea, eso es algo que incluso los grandes expertos seguramente tendrían o tienen y van a seguir teniendo dolores de cabeza grandes para poder proponer esquemas alternativos, ¿no? Que funcionen, que vayan, en fin, adaptándose. Dentro de esas instituciones más cercanas también a la ciudadanía, yo me atrevo a decir, en el caso peruano, por ejemplo, nosotros hemos tenido una muy buena experiencia con lo que es la Defensoría del Pueblo, porque en mi país no había cultura de ciudadanía. Mucha gente no sabía que eran ciudadanos, o sea, no sabían siquiera que tenían derechos, ni libertades, ni obligaciones, ni nada. Simplemente vivían y tenían, digamos, plataformas a veces de reclamos así muy vagas o solamente coyunturales, ¿no? Que nos falta agua aquí, que no tenemos luz, que, en fin, que no, nos falta una escuela y así sucesivamente. Entonces, ahí, digamos, la Defensoría del Pueblo con los funcionarios, yo he tenido la suerte de trabajar en esa institución y por eso digo, ¿no? Era un puente entre el Estado, las instituciones, todos los problemas que esto puede acarrear y los ciudadanos que necesitan empezar a hacerse escuchar, ¿no? Y realmente desarrollar así toda una cultura de la denuncia pública, porque a veces por temor, por vergüenza, por dejadez, por lo que sea, no lo hacemos. No, ¿para qué me voy a meter? Es que después hasta me granjeo la enemistad de los demás, o no voy a caer bien, no me van a dar, qué sé yo, una invitación para algo, en fin. O sea, son tantas cosas que se tienen que manejar en eso que, disculpen que me haya excedido, pero quería de todas maneras hacerlo participar. Última reflexión o contestación a algunos de... Todo lo rápido que pueda. Vamos a ver, yo creo que lo que tú dices no es contradictorio. O sea, yo creo que son las dos cosas, que efectivamente
la ciudadanía, las personas nos tenemos que movilizar y que tenemos que ser conscientes de que la fuerza reside en nosotros mismos y que por lo tanto si nos movilizamos tendremos una capacidad de determinar incluso la agenda política, como sucedió en su momento con el 15M, como ha sucedido con la plataforma contra los desahucios, etcétera, y que por lo tanto eso es fundamental. Entonces, digamos, asociarse o ser activos de la forma que sea, a mí me parece que es algo clave en el ejercicio de una ciudadanía radical, desde luego, porque si no la ciudadanía se limita a cierta protesta testimonial, cuando interesa más o menos según la agenda política del momento, y luego al voto. Eso ya sabemos que lo hemos visto ahora, que eso no lleva absolutamente a nada y no pone en interrelación la gente que está en las instituciones con lo que plantea la ciudadanía. Luego, las dos cosas son importantes. Yo también creo, por aclarar, que es importante que en el terreno institucional haya un reflejo de lo que se plantea. Es decir, cuando vemos que sale una que ya, bueno, como nos contentamos ya con cualquier cosa, dado lo fatal que está todo, ¿no? Pero cuando sale cualquier iniciativa aprobada en un parlamento, por mínima que sea, pues para ese movimiento que ¿no? como ha pasado con la plataforma, pues es como una victoria, ¿no? O sea, le da una proyección política en un ámbito que es importante. Luego, yo no es que desprecie para nada ese ámbito. Ahora, lo que creo es que estamos en un momento de crisis realmente fuerte y que entonces, igual que la movilización es fundamental para afirmar el protagonismo de la ciudadanía movilizada, es fundamental también que quienes están, digamos, acomodados o complacientes con su situación en las instituciones empiecen a estar absolutamente incómodos y con un malestar profundo que se les tiene que caer la cara de vergüenza cuando vayan a su casa o a su barrio después de haber votado no sé qué o no haber propuesto lo que tienen que proponer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que es ahí, pero estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que además en América Latina tenéis cantidad de experiencias de control ciudadano, que es importante. Yo creo que esta idea de que los políticos de la política institucional, digamos, es gente que es que en su haber, desde el momento que toman posesión de su cargo, está el rendir cuentas, porque lo que no podemos tampoco es que digamos, los movimientos sociales estemos pendientes de, no, es que tiene que ser al contrario, la gente que está en las instituciones tiene que saber que está ahí porque ha sido elegida y tiene que rendir cuentas permanentemente, con absoluta transparencia de todo, y en ese rendir cuentas está responder a cualquier demanda. Y si no, pues se les tiene que caer la cara de vergüenza, y ese es yo creo que ahí donde un poco nos encontramos. Quería hacer solamente una cosa, es que cuando has intervenido esta mañana, y me he quedado con ganas así de decir, solamente así como un paréntesis, sobre el tema de, vamos a ver, ahora estamos en un momento que hay mucha gente que plantea que estamos como en otro proceso constituyente, ¿no? Como en otra transición, ¿eh? Y está cogiendo, y digamos hay mucho interés también por ver qué es lo que pasó en la primera transición que vivió este país, ¿no? Simplemente yo quiero decir que es muy interesante ese debate, porque esa primera transición que se hizo en este país en los años 70, me voy a referir solamente a una cosa relacionada con el feminismo, porque el otro si no nos llevaría a mucho debate. Hay que tener en cuenta que esta Constitución nació con muchísimas críticas. El movimiento feminista en su conjunto fue crítico y rechazó la Constitución. Luego cada cual votó cosas distintas. Hubo mujeres y grupos que votaron a favor, otras abstuvieron, otras en contra, pero como planteamiento fue enormemente crítico. Y eso, claro, digamos que de aquellas, ¿cómo se dice, de los lodos? Pues eso, ¿no? Que quiero decir que hay que hacer también una relectura de nuestra historia reciente para entender también procesos políticos inacabados que ahora se están planteando, ¿no? Como la justicia, etcétera, etcétera. Luego, sobre lo de las estrategias desde el feminismo, con el tema que tú planteabas de compartir, ¿no? La corresponsabilización, parece que es muy importante, porque hay una cosa, no sé si os habéis dado cuenta que, claro, con la situación que se vive ahora, con cantidad de gente en el paro, con familias, hijas que vuelven a las casas de los padres,
Entonces, otra vez como que la familia se convierte en ese colchón amortiguador de los conflictos y se hace desde ese vínculo. Por eso a mí me gusta hablar de familias, porque establece ese vínculo emocional de madres, padres, hijos, nietas, nietos, ¿no? Entonces, claro, efectivamente eso está dando un respiro a mucha gente y eso es importante reconocerlo y saberlo. Ahora bien, ese respiro tiene que darse sobre un replanteamiento de qué pasa en esos nuevos familias ampliadas. Es decir, que si eso en lo que se traduce es que la madre o abuela carga no solamente con la familia que ya tenía, sino con los que se incorporan de más por estar en el paro, haber perdido la vivienda, etcétera, pues entonces realmente estamos resolviendo una crisis en lo micro de la peor forma posible. Es decir, que esas pequeñas estrategias para repartir y para corresponsabilizarnos, tiene que venir con un replanteamiento de los roles tradicionales. Si no, estaremos aún abundando más en los aspectos más negativos de los que venimos, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer como estrategias múltiples y en el plano social, en el plano político, normativo, etcétera, ¿no? Y luego lo de trabajo social, que tienes tú toda la razón, o sea, es que ahora mismo es como un punto clave, ¿no? Porque es precisamente donde, por ejemplo, fíjate, con esto de lo de las familias, leía una asociación de trabajadores sociales que decían, bueno, es que esto de la vuelta a la familia, ojo, porque no es todo bueno, digamos, ¿no? Porque se están produciendo también muchos conflictos, violencia, o violencia no necesariamente de maltrato tal, pero muchos conflictos, y son conflictos que ya no se pueden atender mediante la mediación, porque ya no hay trabajadoras y trabajadores que puedan abordar esos conflictos intrafamiliares de mediación, etcétera, porque se están destruyendo esos puestos de trabajo. O sea que desde todos los puntos de vista, la gente que hacéis y que sois trabajadoras y trabajadores sociales es ahora mismo un punto central en la desestructuración social que se está viviendo, ¿no? Entonces, claro, el que sea gente que os movilicéis, concienciada, el que se haga el trabajo con una determinada perspectiva u otra, pues es clave para el bienestar de muchísima gente, ¿no? A ver, intento unir así varias cosillas porque también habían salido un montón de cosas, pero por hacerlo así breve, ¿no? Cuando Luis hablaba y hacía el planteamiento del pesimismo, de por qué, o sea, yo quiero recordar también, yo creo que el capitalismo con su aparato ideológico ha tenido como dos grandes logros que yo creo que ahora toca combatir de una forma extraordinaria, ¿no? La primera es la idea de que no hay alternativa, es decir, el capitalismo defiende que es posible tocar todo, las montañas, los ríos, los ciclos del agua, no sé qué, salvo él mismo, que parece que es la última ley natural y que no hay alternativa ante él, ¿no? Esa es una idea que tenemos que combatir porque sí que la hay en todos los ámbitos, ¿no? Y el segundo elemento que yo creo que ha colonizado también es esa idea del homo economicus, la idea de que el hombre y la mujer son seres que persiguen su propia satisfacción y que son egoístas por naturaleza. Y yo creo que esa es una idea que hay que combatir, pero porque además no es verdad. Quiero decir, los seres humanos, si nos hemos podido extender por el conjunto del planeta y adaptarnos a circunstancias a veces muy hostiles desde el punto de vista natural, es precisamente porque hemos llevado al extremo una de las características que tiene el conjunto de la vida, que es la cooperación. Es decir, en la naturaleza hasta los bichos, hasta las ratas tienen a veces comportamientos altruistas, aunque la literatura científica destaque siempre la competitividad porque además ha sido muy funcional a la lógica social, ¿no? Pero desde las palomas hasta los primates superiores manifiestan comportamientos altruistas. Y los seres humanos, gracias a que además de formar parte de la naturaleza somos cultura, hemos desarrollado eso al extremo, ¿no? Entonces yo quería recordar que en el momento actual en el que estamos, por ejemplo en el Estado español, hay más de 100.000 personas articuladas en cooperativas de consumo agroecológico, a base de curro voluntario, que tenemos medios de comunicación alternativos en donde la gente trabaja sin cobrar nada y que ya tienen una dimensión, muchos de ellos, importante, ¿no? Que el software libre, por ejemplo Linux, ha expulsado de ámbitos de negocio, de empresas y de administraciones a Microsoft, y es trabajo puramente cooperativo, ¿no?
que existen redes de cuidados compartidos, que existen cooperativas de finanzas éticas, que existen pesquerías artesanales que están montando sus propios canales de distribución, que hay ya sindicatos, sobre todo hay que decir que es en el País Vasco, que están empezando a darle vueltas a otro modelo de sindical radicalmente diferente, ¿no? Comedores populares, o sea que la explosión de arte libre, de poesía, de música está siendo brutal. Y todo esto a contracorriente, es decir, con todo el conjunto del sistema en contra. Y están naciendo, vamos, pero montones de iniciativas que muchas de ellas tienen ya una potencia importante, ¿no? Yo por eso no soy pesimista, porque si a contracorriente y con todo el aparato ideológico en contra están surgiendo movimientos tan potentes, imaginaos lo que podríamos hacer con todo a favor. Es decir, que seríamos perfectamente capaces de darle la vuelta al sistema, ¿no? Por eso creo que ese es otro elemento importante para descolonizar. Claro, ¿yo qué te voy a decir? Si yo soy ecofeminista y mi ámbito de activismo es el ecologismo social, pues naturalmente que creo que son vías, no las únicas, pero vías centrales para darle la vuelta al sistema, ¿no? A mí me ha tocado ir del bracete con Carlos Taibo a muchas charlitas, ¿no? Y me parece que el planteamiento de la economía ecológica, que habla de la necesidad, entendiendo el decrecimiento siempre como la necesidad de reducir la esfera material de la economía, no tanto la reducción de los indicadores de la economía, que eso, digamos que aún a nosotros y a nosotras desde el ecologismo social lo que venimos a decir así de una forma un poco burda es que nos importa un carajo el Producto Interior Bruto, ni que suba ni que baje, lo que nos importa es la actividad que hay detrás, ¿no? Claro, para mí son elementos absolutamente centrales para reconstruir. Quería señalar además que, por ejemplo, en las redes de decrecimiento, la de Euskal Herria, por ejemplo, que es la más potente que hay, yo creo que engloba a gente que viene de la cooperación al desarrollo, mujeres feministas, gente que viene del ecologismo social, es decir, que tiene ahí, yo creo que es una red muy interesante de explorar, porque está consiguiendo unos niveles de diálogo y de interacción, me parece a mí que muy importantes, ¿no? Solamente mencionar una cosita con respecto al tema de las instituciones. Ahora mismo que mucha gente empieza a hablar de lanzar un nuevo proyecto constituyente, yo creo que sería con carácter previo al proceso constituyente hay que abrir un debate social que sea a su vez un proceso instituyente. Yo creo que hay que repensar las instituciones, porque muchas de ellas son instituciones que le dan respuesta al propio sistema capitalista y hay algunas que hay que reformularlas de arriba abajo. Y si con el imaginario colectivo que tenemos, aunque tengamos muy buena intención, intentamos repensar el sistema, lo que nos saldrá será algo muy parecido. Entonces es necesario darle también una vuelta en ese sentido, ¿no? Y en cuanto a lo que decías tú, a ver, yo creo que a lo que le pasa a trabajo social, como algunos otros estudios de este tipo, es que siguen exactamente los mismos criterios de valoración que hace el conjunto del sistema económico sobre los diferentes tipos de trabajo. Si tú ahora mismo ordenaras las tareas que se hacen, desde las menos impactantes para el planeta a las más impactantes, desde las más imprescindibles para el conjunto del bienestar a las menos necesarias, y desde las peores remuneradas a las mejores remuneradas, te saldría una ordenación igual. Es decir, una buena parte de los trabajos que son menos impactantes desde el punto de vista ecológico son los peor pagados por el mercado y además los más necesarios desde el punto de vista del bienestar. Mientras que en el extremo te encuentras con que un montón de tareas súper pagadas por el mercado, imagínate hacer más carreteras, ¿no? Están súper bien pagadas, son muy bien valoradas y sin embargo tienen una incidencia en el plano ecológico brutal, ¿no? Revertir la valoración que se hace sobre los tipos de trabajo no es imposible. Es decir, lo que se paga por cada tipo de trabajo es una convención social, no es una ley natural. Y como es una convención social, se puede y se tiene que cambiar. Entonces, el trabajo que recogen estudios o disciplinas como el trabajo social es absolutamente imprescindible para la vida. Tan imprescindible como muchas otras cosas a las cuales el mercado no les da reconocimiento ni valor. Por eso es parte de la propia pelea el darle la vuelta y el colocar incluso esos estudios y esas disciplinas en el centro del interés. O sea, como decía Justa, ¿qué necesidades tenemos
qué hace falta entonces producir y entonces cuáles son los trabajos socialmente necesarios. Porque muchos de los curros que hoy se pagan mejor no solamente no son socialmente necesarios, sino que son absolutamente indeseables. Por más que las personas que trabajan en esos sectores sí que sean necesarias para la sociedad y haya que acometer transiciones justas, pero hay cosas que ni se van a poder seguir haciendo, ni además es deseable hacerlas. Y sin embargo lo que tú estudias pues es muy necesario. Así que ánimo, compañera. Muy bien, bueno, muchísimas gracias a Justa y a Yayo de nuevo y por supuesto a todas y a todos los